En Lucas 17 hay una palabra que no es muy poco, que es poco recordada en los medios, muy importante. Tiene el subtítulo de Ocasiones de caer, subtítulo que se agregó después. Recordamos que la Biblia primeramente no tenía capítulos, ni tenía subtítulos, ni tenía versículos. Se fueron adecuando más tarde, poco a poco, para facilitarnos el localizar aquellos versículos y pasajes que nos edifican. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¡Qué maravilla! Permítanme leerle lo que comenta el señor Charles Spurgeon. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Los apóstoles expresaron estas palabras. Algunas veces he pensado que sería necesario repetir en los oídos de muchos cristianos modernos el discurso de Pablo en Listra, cuando le prohibió a la multitud que lo adorara, y le dijo al pueblo que él era un hombre de pasiones semejantes a las de cada uno de ellos. En la iglesia cristiana tendemos a colocar a los apóstoles y a otros santos eminentes en una plataforma muy por encima del nivel de la humanidad común. No digo que debamos adorarlos, sino más bien tenerlos en alta estima. Jesús nos hace saber que los 12 escogidos, que dejaron todo por Él, eran hombres con pasiones semejantes a las nuestras. No debemos mirarlos como si fueran héroes inalcanzables, una especie de personaje divino, o como si estuvieran libres de nuestras debilidades y nuestros problemas. Eran como nosotros, y si nos superaron, fue solo por la fuerza divina, esa fuerza que nosotros también podemos recibir por gracia. Si estuvieran aquí, todavía tendrían que luchar con la incredulidad, y conscientes de su incredulidad, volverían a decir, Señor, aumentanos la fe. Los apóstoles lo dijeron y se lo dijeron a Jesús. Recurrieron al fuerte en busca de fuerza. Es inútil ir a otra parte. En vano se lo habrían dicho unos a otros, en vano habrían buscado por todo el mundo para encontrar a algún santo eminente a quien dirigirle la petición. Los apóstoles fueron a Cristo, el dador de la ley, el autor y consumador de su fe, y al levantar sus corazones a Él en la oración diciendo, Señor, aumentanos la fe, recibieron poco después una respuesta amplia, y su fe se fortaleció y dieron gloria a Dios. Lo que quisiéramos recalcar aquí es lo siguiente. Mirad por vosotros mismos, cuídense los unos a los otros, vigílense, que es lo que hemos estado hablando en esta semana, este mes.
por las noticias de pastores que caen y que seguirán existiendo esas noticias, o de una persona, de un varón o de una varona que cae. Nunca olvidemos lo que nos dice Lucas, el Eterno, en Lucas 17. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. El caso de un pastor caído es un pecado contra la congregación, contra el pueblo de Dios. Es un pecado contra Dios. Peca contra nosotros, peca contra la congregación, nos golpea. Repréndele. Reprender no significa que uno saque toda su ira y su odio ante la persona, porque ahí entonces uno no está en Cristo. Tenemos que regresar a Él. Y oramos y recobramos nuestra shalom, nuestra paz, y entonces vamos y lo reprendemos y le decimos: hermano, aquí está ocurriendo algo que no está bien. Estás haciendo algo que no está bien, hermano. Estás en riesgo. Vamos a hablar, vamos a orar, vamos a pedirle perdón a Dios. Si el hermano se arrepiente, perdónale. El perdón no tiene que ver con que uno primero sienta que ya perdonó a la persona. Eso no viene en ningún lado de la Biblia. Simple y sencillamente es una orden que nos da nuestro Señor de decir: el que te pida perdón, perdónalo. El que te diga perdóname, automáticamente uno debe de decirte perdón. Siempre debe de haber esa esperanza. Nosotros no es menester nuestro decir: ¿lo habrá hecho con sinceridad? Porque insistir nosotros en ello equivaldría a casi decir que nosotros somos Dios, Dios no lo quiera, y que entonces la persona se tiene que hincar y rogarnos, y hasta que nosotros estemos convencidos, entonces le otorgamos nuestro perdón. En ninguna manera. Un hermano, o sea, que ha recibido a Cristo y que peca fuertemente, que golpea a la congregación, sea pastor, sea anciano, sea ministro, sea cualquiera de la congregación, si se arrepiente, si pide perdón, hay que otorgar el perdón. Y con ello lleva el hacer una labor de restauración, de investigación, con piedad, con objetividad, con amor, porque esas fuerzas espirituales se desataron y entraron en toda la congregación y por el alma de ese hermano. Es un proceso que debe de requerir de toda nuestra paciencia. Y como les leí en un video anterior, el pastor Charles Spurgeon decía: si se tiene que ir esa persona, que se vaya, pero por nosotros agarrado de sus rodillas, como diciendo: no te vayas, vamos a seguirlo platicando, vamos a busquemos el perdón de Dios. Pero si nuestra actitud es agresiva, condenatoria, esa persona es posible que incluso nunca regrese a la congregación, que nunca regrese a Dios, y nosotros vamos a tener ese cargo en nosotros, ese cargo legal, y el Eterno en el Mesías nos va a pedir cuentas de esa alma que nosotros dejamos ir tan fácilmente o que nosotros ahuyentamos, porque además de la vergüenza de que su pecado salió a la luz, nosotros todavía lo despojamos más de sus ropas. Eso ha ocurrido con el pastor Steve Lawson. La congregación ha cometido errores. Los ancianos y sus amigos hermanos han cometido errores muy fuertes al dejarlo ir de esa manera. Esperemos que haya misericordia y que se pueda recuperar todo eso y que pueda ser restaurado este hermano, como ocurriría con cualquiera que ha recibido a Cristo. Ese es el proceso, esa es la perseverancia de los santos. Y en eso, por eso, qué maravilla lo que nos dice Charles Spurgeon. Tendemos a ver a las personas de la Biblia, a los personajes reales, como personas, pues sí, tenían una elevación espiritual muy, muy, muy grande. Pero debemos de
recordar que son seres humanos, que si ellos lo lograron, nosotros en lo que Dios nos ha dado podemos lograrlo y seguir esforzándonos en Él, porque tenemos al Rey de Reyes, que Él nos guía.